Muy bien. Buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan tanto en Zoom como en redes sociales. Vamos a comenzar una sesión más del módulo 39 titulado El papel de la academia en el desarrollo y fortalecimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y para hablar más de ello, hoy nos acompaña la doctora Magali Hurtado Díaz con una presentación titulada Mortalidad relacionada con incremento de la temperatura en las entidades federativas de México, un análisis para las NDCs. Me permito presentar rápidamente a nuestra ponente el día de hoy. La doctora Magali es licenciada en informática por el Instituto Tecnológico de Zacatepec, maestra y doctora en ciencias en salud ambiental por la Escuela de Salud Pública de México y es investigadora en ciencias médicas de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y además investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Desde hace más de 2 décadas es investigadora en el área de salud ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública, desde la cual trabaja principalmente los temas de calidad del aire y cambio climático. Colaboró en el componente de salud para la tercera y cuarta comunicación de México ante el Convenio de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en planes estatales de cambio climático de Morelos, Veracruz y Ciudad de México, y forma parte del grupo de investigadores que participan en la actualización de contribuciones determinadas 3.0 para México. Actualmente también participa en The Lancet Countdown Latin America y en la red colaborativa de Clima y Salud de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra y le escuchamos con mucha emoción. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí siempre es un placer colaborar con el PIN y estar en los seminarios del programa de investigación de cambio climático con los cuales venimos, de hecho, colaborando desde hace varios años. Hoy les vamos a presentar, digo, desde hace, no sé, a lo largo del año hemos venido colaborando con el programa de investigación en cambio climático para desarrollar y fortalecer las contribuciones nacionalmente determinadas. Nosotros estamos colaborando específicamente en el componente de adaptación al cambio climático del sector salud y es lo que vamos a presentar hoy en estos siguientes 45 minutos. Y lo que vamos a ver aquí es un trabajo que hemos venido desarrollando, pues un equipo desde el Instituto Nacional de Salud Pública, pues que está conformado por una servidora, por Julio César, Eunice, Pamela, Horacio, ¿no? Quienes estamos trabajando todos en este componente, ¿no? Lo que van a ver aquí es trabajo y discusión de todos nosotros, más colaborando con Óscar y Francisco del programa y en general, digo, con todo el equipo, ¿no? De que estamos en las NDCs y el del PINC, porque lo que vemos aquí o lo que vamos a presentar son resultados que algunos ya hemos discutido, otros vamos a discutir y siempre se ven fortalecidos con la discusión que tienen o los comentarios que tienen los investigadores que están en este grupo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver aquí una breve introducción, ¿no? Lo que es el análisis de riesgos en salud, un análisis muy brevemente de qué hemos hecho sobre políticas de adaptación al cambio climático que se han implementado desde el sector salud que hemos identificado y cuáles van a ser nuestros siguientes pasos, ¿no? Porque esto es un análisis preliminar. En principio me gustaría brevemente en una diapositiva, que probablemente lo vieron con Francisco en la sesión pasada, pues aclarar qué son las contribuciones nacionales determinadas, ¿no? O contribuciones determinadas a nivel nacional para México, ¿no? Más conocidas como NDCs, que son compromisos climáticos que se establecen por los países, ¿no? O por las partes que conforman el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en el marco del Acuerdo de París. En estas NDC se detallan lo que harán estos países para cumplir con el objetivo de limitar un aumento promedio en la temperatura global de 1.5 grados centígrados, ¿no? Es importante destacar que estas NDCs en los países son objetos de revisión y actualización cada 5 años. Nosotros vamos en nuestra versión 3.0
y están compuestas básicamente por dos componentes que son complementarios, ¿no? Un componente de mitigación y otro de adaptación. En el componente de mitigación, pues varios sectores, ¿no? Como el transporte, el eléctrico, el industrial, el ganadero, ¿no? Agrícola. Lo que acuerdan son, o lo que promueven son acciones, ¿no? Para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y en cuanto a la parte de adaptación, lo que se plantean son medidas también o acciones, de hecho, que se ven después reflejadas en políticas públicas, ¿no? Para tener una mejor adaptación, ¿no? Tanto de los sistemas naturales como humanos, ¿no? Una mayor, también reducir su vulnerabilidad, ¿no? Y tener una mayor resiliencia, ¿no? Ante los efectos adversos del cambio climático, tanto los actuales como los futuros. Y este componente de adaptación tiene 5 ejes. Al sector salud le compete principalmente, aunque no únicamente, el eje A, que es de prevención y atención de impactos negativos en la población humana y el territorio. Y entonces, dentro de este eje, para fortalecer las políticas públicas, porque al final eso es lo que intentamos nosotros con todo este análisis que estamos haciendo, ¿no? Fortalecer políticas públicas intersectoriales relacionadas o, o que, o que o que se relacionen con la salud y el cambio climático, ¿no? Que mitiguen sus impactos en la salud, ¿sí? Lo que se requiere es, por una parte, identificar y también priorizar cuáles son los riesgos en salud que están relacionados con el cambio climático. Digo, si bien hemos venido identificando dichos riesgos desde hace ya un par de décadas, ¿no? Cada vez hay mayores riesgos, entonces estos identificarlos y priorizarlos, que nos va a servir también para actualizar el conocimiento, ¿no? Sobre el riesgo que representan los cambios en el clima, específicamente en la población mexicana, y esto con el fin de incidir en la política pública, ¿no? Y para ello también, pues se requiere qué políticas públicas ya están desarrolladas, porque ya hay políticas que están desarrolladas para proteger la salud de las personas ante los incrementos de la temperatura, ¿no? El objetivo entonces que nos planteamos fue estimar el riesgo de mortalidad y también de morbilidad asociado al incremento de temperatura en regiones de México y a identificar políticas públicas también relacionadas con cambio climático y salud. A mí me gustaría también destacar primero, porque lo estamos desarrollando desde el Instituto Nacional de Salud Pública, qué hacemos nosotros, ¿no? Y qué hacemos en la Dirección de Salud Ambiental. Básicamente, como Instituto de Salud Pública, pues nos encargamos de proteger la salud a nivel poblacional, ¿no? O sea, nuestro objetivo principal es mejorar la salud de la población, así como controlar y, en el mejor de los casos, erradicar enfermedades, ¿no? Nosotros, esta disciplina tiene carácter multidisciplinario, ¿no? O transdisciplinario. Es por ello que colaboramos muy estrechamente con investigadores de ciencias de la atmósfera, ¿no? De tomadores de decisión, ¿no? También con otros sectores, ¿no? Como el agrícola, ¿no? Y otros más, ¿no? Para proteger la salud. Y específicamente en el área de la salud ambiental, pues es este campo de la salud pública que se dedica no solo a evaluar las exposiciones a los contaminantes y su riesgo que tienen en la salud, sino también estas alteraciones ambientales, y entre ellas se encuentra el cambio climático. Y el cambio climático pues tiene impactos en la salud de la población a través de toda nuestra vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Desde la infancia, ¿no? Pasando por la adolescencia, las mujeres cuando nos embarazamos o cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Tenemos diferentes cambios biológicos y por ende diferentes riesgos, ¿no? De enfermedades que están relacionados con el clima. Y aquí el contexto, la herencia genética, nuestra posición social, ¿no? Determinan nuestra vulnerabilidad, también cómo nos vamos adaptando y la resiliencia que tenemos a los impactos en el clima. Ya entrando a la parte de las NDCs y el Acuerdo de París, pues sí hay algunos antecedentes que se han hecho al respecto. Este estudio de Vicedo Cabrera y colaboradores lo que nos muestra es el impacto en la mortalidad relacionada con temperaturas de diferentes escenarios de cambio climático del Acuerdo de París. Lo que observaron Vicedo Cabrera y colaboradores fue que
incrementar 1.5 a 2 grados centígrados, que es parte de los escenarios de este acuerdo, en la temperatura media global, puede incrementar la mortalidad entre un 0.20 a 1.40% de aquella que está relacionada con cambios con el calor extremo. Esto principalmente en regiones tropicales. Este análisis está hecho por país. Nosotros tenemos algunos estados y municipios que están en esta región tropical, pero también tenemos regiones, ¿no? O estados o municipios, ¿no? Que tienen otro clima, ¿no? Como es el centro y el norte del país. Y es por ello, pues, que estamos haciendo este análisis para México, pero a una escala más pequeña, ¿no? Lo que hacemos entonces nosotros es estudiar entidades federativas o municipios. Lo que hacemos es recolectar información de temperatura, ¿no? Diaria, preferentemente. Si es en el caso de enfermedades o morbilidad, puede que no la tengamos diaria, la tenemos por semana epidemiológica, ¿no? Para aquellas enfermedades solo que son de notificación obligatoria, varias de las cuales están relacionados con cambios en el clima. Entonces lo que hacemos es asignar esa temperatura que hay en un municipio, por ejemplo, en una entidad federativa, ¿no? Con los casos de muerte o de enfermedad que hay en ese municipio o en esa entidad federativa y observamos cómo se relaciona estos a través del tiempo. ¿Cómo hacemos este análisis? Pues estimamos riesgos entonces de mortalidad o morbilidad puede ser asociada a variables climáticas. Para eso recolectamos estos datos que les decíamos de mortalidad o morbilidad. Los datos que tenemos aquí de mortalidad son la Dirección General de Información en Salud. Son datos diarios de 1998 al 2022. Los tenemos por entidad federativa en donde residía la persona fallecida. Tenemos también datos climáticos diarios de ERA 5 que trabajó el programa de investigación en cambio climático, ¿no? Estos dos datos se integran en una sola base de datos para poder hacer primero un análisis descriptivo, es decir, ver cuáles son los patrones que hay estacionales, diarios o estacionales, la tendencia que hay de los casos de muerte y enfermedad y cuáles son también las de temperatura o precipitación. Después de ellos hacemos una estimación de la temperatura de mínima mortalidad. ¿Qué es esto? Es la temperatura a la cual observamos el riesgo mínimo de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que esa temperatura es a la cual están adaptadas las poblaciones, ¿no? Tenemos diferentes tipos de clima, ¿no? Tenemos diferentes contextos sociales y por eso calculamos esta TMM para los municipios del país. Después de ello hacemos unos modelos de regresión para asociar la temperatura de mínima mortalidad con los cambios en temperatura. Es decir, estos modelos de LNM no son lineales, ¿no? Sino que observamos que el incremento en la temperatura no necesariamente está asociado linealmente al incremento en la mortalidad, sino que puede haber variaciones por unidad de cambio, ¿no? Estos modelos los ajustamos por precipitación, por las temporadas del año, por estacionalidad. Y dado que el periodo es 98-2022 y nos tocó aquí la pandemia de COVID, lo ajustamos por COVID, porque muchas de las causas que estamos analizando que están relacionadas con el cambio climático también fueron factores de riesgo para el COVID. Con ello, calculamos riesgos relativos, que después transformamos a porcentaje de cambio para tener una mejor lectura, porcentaje de cambio en la mortalidad asociado a una unidad de cambio en la temperatura, es decir, a 1 grado centígrado en la temperatura. Sintetizamos resultados, que vamos a ver algunos de ellos aquí. Analizamos qué políticas públicas hay actualmente de cambio climático para hacer algunas conclusiones o recomendaciones. Entonces, lo que observamos aquí es la temperatura con los datos de ERA 5 proporcionados por la UNAM. Temperatura promedio, ¿sí? Más baja, observada en los meses más cálidos. Estamos haciendo diferentes modelos, ¿no? Observando cómo se va comportando la temperatura, ¿no? Y la mortalidad a lo largo del año. Entonces es la promedio más baja de marzo a agosto. Y lo que observamos aquí, todos tienen el mismo las mismas categorías de temperaturas, los mismos rangos, ¿no? Para hacer comparaciones en los mapas siguientes.
Que hay municipios, ¿no? En Sonora y en Durango, pues que están por debajo, ¿no? De 0 grados centígrados. Pero al igual, hay temperaturas muy altas, extremas, en estados o en municipios del sureste y en la costa del Pacífico. Cuando vemos la más baja, es la de septiembre a febrero, la promedio también, pues sí, estos municipios que estaban aquí en el norte, en Chihuahua y Durango, pues se hicieron más municipios, ¿no? Que están por debajo, temperaturas que alcanzan hasta los menos 12,5 grados centígrados en promedio, y las que persisten altas son las de municipios de la zona costera del Golfo de México. ¿Qué pasa cuando vemos la temperatura promedio más alta? Pues estos estados también del norte, que vimos que eran afectados por temperaturas bajas, también se ven afectados por altas temperaturas, como podemos observar aquí en Sonora, Sinaloa, ¿no? Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y también en el sureste, ¿no? Esta parte de Veracruz, ¿no? Campeche, Quintana Roo, Yucatán, entonces se ven afectados por estas altas temperaturas. Esta es la promedio más alta. Y esta es de septiembre a febrero, es decir, en los meses más fríos, donde vemos que persisten altas temperaturas en Sonora y Sinaloa y en Nuevo León, ¿no? Y alguna parte de Tamaulipas. Entonces, como podemos ver, hay entidades federativas, principalmente en el norte del país, que tienen estos extremos térmicos, ¿no? Es importante aquí aclarar que lo estamos haciendo este primer análisis con la temperatura promedio y todavía no presentamos aquí ni temperatura mínima ni máxima, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con estas temperaturas después? Calculamos esta temperatura de mínima mortalidad que les hablábamos que era el riesgo de mínima mortalidad. Esto se hace, o estos cálculos se hacen para cada causa, ¿no? de muerte. En este caso es todas las causas de mortalidad, para cada grupo de edad. Y lo que observamos aquí, si tenemos, por ejemplo, causas cardiovasculares en mayores de 45, lo hacemos para esa causa, su TMM. Si tenemos respiratorias en menores de 5 años, calculamos para ese grupo su TMM. Y lo que vemos aquí, que para todas las causas de mortalidad, la temperatura la temperatura de mínima mortalidad más baja se presentó en el estado de Jalisco. Nosotros, contrario a lo esperado, porque esperábamos que fuera en el estado de México o en alguna entidad del norte del país, y la más alta fue para Campeche. Nosotros, como podemos ver aquí, estos son datos de ERA 5, tiene muy poca variabilidad. ¿Sí? La TMM aquí es de 9,20, que es lo más bajo que hay, pero no hay temperaturas por arriba, perdón, de 30 grados centígrados más allá de Campeche. Y con esta TMM, lo que hacemos entonces es estimar el riesgo de mortalidad asociado al incremento de 1 grado, de 2 grados y de 3 grados centígrados, que son estas círculos naranja, ¿no? Tenue, un poco más fuerte y más café que vemos aquí. Y lo que vemos es que por el aumento de 1 grado centígrado, 2 y 3, se incrementa el riesgo de mortalidad, ¿no? Un porcentaje de mortalidad, perdón. Este es el cero que va aquí, este es el porcentaje de incremento en la mayoría de los estados del país. Hay algunos estados para las cuales no se incrementa este porcentaje en la mortalidad, ¿no? Para Puebla es el principal incremento, pero es igual, es Hidalgo, Oaxaca, Morelos. Para Tlaxcala pareciera que no hay ni incremento ni decremento. Y para algunas entidades federativas como Nuevo León, ¿sí? Se observa como si solo hubiera un decremento en la mortalidad asociado al incremento de temperatura. Hemos discutido dentro del grupo por qué se puede deber esto y probablemente es porque esto incluye todas las causas de mortalidad, muchas de ellas, como las cardiovasculares y respiratorias, tiene como factor de riesgo, el relacionado con temperatura, la disminución de temperatura, ¿no? Y estas son las principales causas de muerte en México. Entonces, lo siguiente que hicimos fue tratar de ver cómo se comportaba en las temporadas del año. Este es primavera, este es un ejemplo que tenemos aquí, y este es en el invierno, de diciembre a marzo, de marzo a junio. Vemos primavera, ¿no? De marzo a junio tiene más o menos el mismo comportamiento, y en invierno, pues pareciera que hay menos variabilidad. Estas son las enfermedades del sistema circulatorio, que también pareciera que hay más variabilidad que todas las causas de enfermedad. Esto es en mayores de 45 años. Y estas son las del sistema respiratorio,
¿sí? Para todos los grupos de edad, también del 98 al 2022, que pareciera que también tiene mayor variabilidad que las de todas las causas y todas las edades. Después de eso, ¿qué hicimos con los datos de mortalidad? Pues tenemos por entidad federativa, hicimos unos modelos de regresión para ver la asociación que había, en este caso ya por municipio. Lo que presentamos aquí entonces son el incremento de temperatura asociado al incremento en la mortalidad por exposición al calor. La exposición en la temperatura es el promedio móvil de 3 días, es decir, los 3 días anteriores. Lo importante aquí de ver en este mapa son los morados fuertes y los azules fuertes, porque el morado fuerte es un riesgo, incremento en el riesgo significativo, y el azul fuerte es un decremento en el riesgo significativo, como si esto fuera un factor protector. Entonces, para el caso de la exposición al calor, pues todos son riesgos positivos significativos o positivos no significativos, o si bien pareciera que hay algunos municipios que es protector, esto no es significativo. Entonces, lo relevante es este morado, donde vemos un incremento en el riesgo en municipios de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua y de Saltillo, ¿no? Ujú. También aquí están en la costa del Pacífico, ¿no? Municipios en Veracruz que tienen riesgos significativos. Lo mismo pasa, de hecho, si ustedes observan, hay muy poco cambio cuando se hace un promedio móvil de 5 días, ¿no? Entonces, básicamente son los mismos municipios los que tienen un riesgo positivo y significativo, y cuando vemos la temperatura móvil de 3 días y de 5 días asociada a la mortalidad por daño renal, pues aquí la cosa cambia un poco, porque si bien hay algunas entidades federativas, unos municipios, perdón, que son muy dispersos, que están en Baja California Sur, en el Pacífico y en el Golfo de México o en esta parte del sureste, hay otros que parecieran ser un factor protector para la mortalidad por daño renal. Ahora, este es un primer análisis que estamos desarrollando. Nos faltan, pues, discutir los resultados, ver algunas otras estratificaciones que podemos hacer o por temporada del año, si podemos hacer incorporar algunas otras variables de ajuste, pero en lo que presentamos aquí, pues, ¿para qué nos sirve, no? ¿Para qué nos sirven estos análisis? Pues son útiles en principio para estimar la mortalidad que se atribuye al incremento de temperatura, aunque también al decremento, es decir, al cambio climático en todo su espectro. También nos sirven para identificar las temperaturas de mínima mortalidad y eventos térmicos extremos, ¿no? que impactan a la salud de la población. Y los estimadores de esta asociación que presentamos en ciudades mexicanas podrían ser de utilidad si las refinamos más y si nos acercamos y discutimos los resultados con los tomadores de decisión para implementar medidas de adaptación, ¿no? En alguno de los programas que tienen específicos, ¿no? Con el propósito siempre de disminuir la carga de la enfermedad. Rápidamente, les comento que estamos comenzando también a hacer un análisis de morbilidad. Estos son casos anuales por entidad federativa de efectos del calor. Este análisis lo podemos hacer gracias a que nos acercamos a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con la doctora Janet Fortunata y su equipo, el doctor Darío, que es el encargado del programa de temperaturas naturales extremas, la doctora Elena, que está llevando el sistema de vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Y lo que estamos haciendo aquí es un primer acercamiento. Estos son casos anuales, ¿no? De efectos del calor. No se puede identificar muy claramente cuáles son las entidades federativas, pero este es su comportamiento anual. Cuando hacemos estas asociaciones con temperatura, pues podemos ver que la morbilidad sigue teniendo un comportamiento similar, ¿no? A la mortalidad, es decir, en estos estados es importante los efectos del calor, que son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, ¿no? Algunos municipios aquí de Nuevo León y de Tamaulipas, aunque hay algunos ya pareciera que son protectores. Lo hicimos también por intoxicación bacteriana por alimentos, y después de ver las gráficas anuales, también hicimos una asociación con temperatura, ¿no?
observando que la parte norte y centro del país, ¿no? Pues tienen riesgos significativos. Por ejemplo, esto lo podríamos ajustar por rezago social, ¿no? O por alguna otra variable que también está pendiente, son resultados preliminares con enfermedad isquémica, ¿no? También que es de notificación obligatoria. Estos son los casos anuales y lo que observamos aquí son los riesgos, ¿no? Que son significativos para algunos pocos municipios del país. Y básicamente eso en cuanto a la morbilidad. Cuanto a las políticas de adaptación al cambio climático, pues lo que hicimos fue revisar los programas de acción específico que existen actualmente, ¿no? Estos programas, para los que están aquí, no son del sector salud, son instrumentos rectores que se elaboran para crear estrategias, ¿no? Que se sustenten en las mejores prácticas y en la evidencia científica y que vaya definiendo pues la dirección de instituciones y niveles de gobierno para avanzar de manera conjunta ante los principales retos en salud que enfrenta pues el Sistema Nacional de Salud. Entonces, identificamos primero cuáles eran los padecimientos relacionados con el cambio climático de interés, cuáles estaban, se le otorgaban las atribuciones o la responsabilidad de estos padecimientos al sector salud. Hicimos un análisis por tipo de participación y compromiso, ¿no? Y los objetivos que establecen los programas de acción específico, ¿no? Para ver cuáles acciones se estaban llevando a cabo. Estos son los programas que identificamos que son aquellos del programa de emergencias en salud, la de prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, las de prevención y control de infecciones respiratorias agudas, las respiratorias crónicas, las transmitidas por vector, de salud mental, por supuesto que de daños a la salud por temperaturas naturales extremas, ¿no? Y hay otro programa que es el de hospitales seguros, sostenibles, inclusivos y con seguridad sanitaria, que va más enfocado a tener hospitales verdes, ¿no? Hospitales que tengan menos emisiones de gases de efecto invernadero y que sean más sustentables y amigables con el ambiente. Entonces, todos estos programas de acción específicos, pues lo que observamos después de entrevistarnos también con los responsables, es que se plantean los responsables pues la necesidad de trabajar de forma multisectorial, ¿no? Y colaborar con otras dependencias. Se hace mención, por ejemplo, en estas entrevistas que tuvimos con los responsables de los programas, de generar investigación, ¿no? Que estuviera relacionada con el clima y la salud específicamente, que es lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? Tener alguna forma de tener, de estudiar más como estos territorios, ¿no? O regiones y alguna manera de también tener innovación en salud para poder tener algún plan o algún programa que nos permita identificar de manera oportuna cuáles pueden ser los cambios en el clima, ¿no? Que puedan afectar la salud. Y bueno, este es un ejemplo de lo que está haciendo el sector salud, ¿no? En la vigilancia epidemiológica de daños a la salud por temperaturas naturales extremas. Si ustedes observan los boletines, se informa de manera semanal cuáles son los daños, por ejemplo, como deshidratación o golpes de calor, porque el espectro de temperaturas naturales extremas es muy amplio, que están asociados a las temperaturas que hubo. Tienen alguna colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para ver también cuáles son las temperaturas que se tuvieron durante esa semana epidemiológica, lo cual se reporta en el boletín, así como el número de casos acumulados. Y bueno, ¿qué están haciendo los organismos internacionales? Aquí ustedes saben actualmente y se está hablando de que está la COP, ¿no? 30, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En ella se va a discutir el Acuerdo de París. Los países van a llevar su actualización de las contribuciones nacionales determinadas y hay una hoja de ruta para la implementación de las NDCs que se lleva a cabo, ¿no? Para que se especificar qué es lo que se debe de realizar. ¿Cuáles son los siguientes pasos, no? Pues lo que nos queda hacer pues es discutir estos resultados y hacer un análisis de puntos calientes o hotspots de mortalidad para ver en dónde, si se van agrupando algunos de los municipios y si en estos municipios, por ejemplo, se presentan
las temperaturas similares, ¿no? Esto es un siguiente paso que vamos a realizar a corto plazo. Queremos también contribuir junto con el PINC al Atlas Nacional de Riesgos de CENAPRED. Esto podría ser a mediano plazo, conforme vayamos teniendo mapas más o información más detallada, ¿no? Y más precisa de cómo presentar la información. Tenemos, pues, gracias a la Dirección General de Epidemiología, podemos hacer ahora este análisis de morbilidad también a mediano plazo. Y pues más a largo plazo, aunque no está contemplado en nuestra colaboración con este NDC, no pasó desapercibida, pues que también el sector salud debería de participar no solo en el componente de adaptación, sino también en el de mitigación, ¿no? Como lo están haciendo algunos otros países. Esto es un ejemplo de ellos, en que algunos países como Canadá, Estados Unidos y Australia tienen inventario de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de la atención médica, ¿no? Aquí se puede observar que la mayor emisión de gases se debe a la atención en los hospitales, ¿no? Así como a este transporte de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Como es aquí. Esto es algo que, si bien debería de hacerse, es a largo plazo porque requiere de una inversión bastante importante económica. Pues esto es todo. Muchas gracias. Está aquí mi correo, ¿no? Y somos un equipo grande, el que estamos trabajando en lo que acabo de presentar aquí. Muchísimas gracias, doctora Magali. Estamos viendo aquí qué preguntas, mientras esperamos que más bien nos vayan dejando sus preguntas, nuestros asistentes. Yo puedo empezar haciendo una pregunta que me surgió justo al escucharla y sobre todo al final de la presentación, un poco con qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se espera hacer. La pregunta va encaminada un poco a actualmente existe, y un poco de acuerdo a su experiencia de investigación, ¿qué bases de datos o existe alguna base de datos encaminada en México específicamente para analizar los efectos del cambio climático? Son más bien bases que usamos, que eso es lo que generalmente hacemos, ¿no? Usamos bases que indirectamente nos dan estos datos. Y en caso de que no existiera, ¿hay alguna intención por movernos o por transitar a construir bases de datos que nos permitan acceder a esos datos que tienen que ver con los efectos del cambio climático y en este caso específicamente para temas de salud? Eh, Muchas gracias por tu pregunta, porque es muy importante. Y de hecho es lo que busca el data PIN con ello, ¿no? Sí se tienen datos, por ejemplo, como estos de mortalidad, pero están los registros diarios que necesitan ser procesados. Necesitan hacerse, por ejemplo, si vamos a trabajar, como decía, nosotros trabajamos por unidades. Nosotros decimos que hacemos un análisis ecológico porque trabajamos por municipio, por entidad federativa, y la medida que tenemos de ello para asociar es una medida ecológica, no es individual. Entonces, se tienen estos datos, por ejemplo, de mortalidad, pero necesitan trabajarse, procesarse para hacer el conteo diario que hay de una muerte por causa o por todas las causas o por causas específicas durante el periodo. Se tienen estos datos que tiene el data PIN, por ejemplo, de temperatura. Entonces, lo que se busca con ello es este programa de investigación en cambio climático, es centralizar esta información para que los usuarios de alguna manera puedan trabajar o hacer o un query que se llama, ¿no? Esta información, como hacer un query para poder relacionar ambos datos. Entonces, hacia eso va encaminado el data ping. Pero sí, Mira. y lo pregunto porque esto lo comento más como experiencia en investigación, que seguramente es como algo que nos pasa comúnmente, que a veces nos tardamos o nos demoramos más en encontrar los datos y procesarlos, y luego viene como la parte de análisis, pero esta cuestión de la búsqueda de datos, de procesamiento, de adaptación y demás, de todas estas bases de datos, creo que también es algo importante, ¿no? Que a veces no están abiertos. Entonces, justo, creo que el trabajo que está haciendo el PINC es interesante, el trabajo en conjunto con otras disciplinas, como es su caso, también me parece bien interesante. Tenemos aquí otra pregunta de Daniel y Miranda. Comenta, ¿existen estimaciones del costo económico o social
de la mortalidad atribuible al calor extremo que pueden orientar futuras inversiones en adaptación? Todavía no le ponemos ese numerito. Creo que de hecho debería de ir en los siguientes pasos, porque digo, para presentar estos, ¿no?, resultados siempre con los tomadores de decisión, Daniel, es muy importante tu pregunta, hay que ponerle un costo, ¿no? Muchas veces es la manera de acercarnos a quienes inciden en la política pública con este análisis, ¿no? Hasta ahora nosotros no lo hemos desarrollado. Está muy interesante porque también Sí, creo que alude a estos, digamos, estos pasos inevitables que tenemos en investigación en cambio climático, en trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? Entonces creo que me parece como bastante pertinente. Hay sí. otra pregunta desde Baja California. ¿Se está considerando hacer un análisis que permita conocer los umbrales del riesgo de temperaturas por zona de mayor exposición a altas temperaturas? Esto para la gestión de riesgos de la población. Nos lo pregunta Josefina de Baja California. ¿Es pregunta? Sí, de hecho, la TMM es una manera de definir un umbral, porque es una temperatura a partir de la cual tú observas riesgos por el incremento como por el decremento. Hay otra manera que también lo hemos hecho nosotros, que tú defines, por ejemplo, o el percentil 5 y 95, 1, 99, y a partir de ahí tú estimas el riesgo de mortalidad. Ahora, dada esta temperatura, que nos muestra un poco más cómo están adaptadas las poblaciones, creemos que es una mejor manera de abordarlo, ¿no? Pero ese es un umbral a partir del cual se gatilla el riesgo, ¿no? Se incrementa o decrementa el riesgo. Que hay otra pregunta y es, ¿cómo está evaluando la Secretaría de Salud los riesgos sanitarios derivados del estrés hídrico, como la escasez de agua o la contaminación de fuentes hídricas? Tengo entendido que tienen un monitoreo desde COFEPRIS. Desconozco mucho el tema, bueno, desconozco un poco el tema, ajá, pero sí hay un monitoreo para ver la calidad de agua. La Secretaría de Salud tampoco estoy muy segura si está utilizando toda esta información que generan el Servicio Meteorológico, la CNA, para ver estas, por ejemplo, tienen mapas de estrés hídrico, ¿no? Que son muy importantes. De hecho, hay uno de sequías, ¿no? Tienen un atlas como de sequías que se va actualizando. No estoy segura que se esté utilizando en algún programa en específico. Sí se tiene conocimiento, digo, los que trabajamos el tema estamos como atentos como a ese tipo de información, pero no sé si para la toma de decisión. Dice Magali, muchas gracias por tu presentación tan buena. En la COP se acaba de presentar el Plan de Acción de Salud de Belén. ¿Podrías comentar sobre esto que acaba de plantearse? Es la primera vez que se le da importancia al tema en una COP. De hecho, hubo no solo este plan de acción de Belém, ¿no? Pero también hubo bastantes grupos que hicieron su posicionamiento, ¿no? Para llevar a la COP. Y pues en esto se determinan lo que está haciendo los sectores, lo que debería de hacer el sector salud, ¿no? Hacia dónde debería de ir la investigación o qué se debería de investigar. Algunos grupos que se identifiquen como vulnerables. Se discute mucho el tema de indicadores, por ejemplo, ¿no? Porque este indicador, por ejemplo, de temperatura puede ser uno de ellos, pero vemos que el cambio climático, si ponemos este diagrama, por ejemplo, que presentó en sus inicios o la OMS o The Lancet Countdown, ¿no? O alguna otra institución sobre cuáles son los efectos, pues que tiende a modular como muchas cosas, por ejemplo, como mencionaba, ¿no? La calidad del agua, como la calidad del aire, y esto puede tener diferentes efectos. Entonces, también promueve mucho el uso de diferentes indicadores, pues lo que debería de hacer un poco es como obligar un poco más o creo que tomar mayor conciencia, lo cual yo creo que está pasando, ¿no? Del sector salud hacia un tema como es estas exposiciones ambientales globales, además. Y añadiendo un poco a esta última pregunta, a mí me queda la duda un poco escuchándola también, si este tipo, digamos, de planes de acción en salud al final van a desencadenar, sobre todo
poco como sucedió con el Acuerdo de París y las NDCs, esto podría desencadenar en un mecanismo similar, digamos, en el términos de salud y cambio climático, como un enfoque que tiene que ver con construcción de una política o lineamientos de política de cambio climático ligada a la salud a escala internacional, que todos los países se comprometan. Eso podría ser el ideal en este caso. Pues Desde eso sería el ideal, ¿no? Y al final uno lo que busca es no solo tomar esta conciencia, sino también esta parte, como dices tú, que al final es esta inversión, esta búsqueda de fondos, ¿no? Decíamos, lo de hospitales, por ejemplo, saludables, sostenibles, ¿no? Se ve más a largo plazo porque eso se requiere una inversión grande. Entonces, sí debería de ir hacia allá, o sea, desafortunadamente, digo, los gobiernos que mayores emisiones tienen de gases de efecto invernadero a veces son los menos comprometidos o están retirando fondos que pegan bastante a organismos como la Organización Mundial de la Salud, pero debería de ir encaminada hacia tener o ratificar o firmar un acuerdo para hacer ciertos compromisos, ¿no? Desde el sector salud. creo que ya no tenemos más preguntas. Perfecto, tenemos una pregunta más. Perfecto. ¿De qué manera las empresas pueden apoyar al sector salud para proteger las comunidades más vulnerables ante olas de calor, escasez de agua o enfermedades relacionadas con el cambio climático? Creo que si fueran empresas con tecnologías limpias ayudarían bastante, ¿no? No solo al sector salud, sino a varios de los sectores para mitigar pues esa emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que ese podría ser un buen compromiso. Sí, definitivamente. Creo que también aquí una cuestión que quienes trabajamos temas de cambio climático, de dinámicas socioambientales, de impacto socioambiental, uno de los lineamientos también es no solamente que el Estado genere como políticas públicas, sino también hacer copartícipe de estas políticas públicas y del cumplimiento de estas políticas públicas para el sector privado, que creo que ahí hay todavía como una agenda pendiente, cómo construimos como este esquema más, hay quienes le llaman de gobernanza, podríamos hablar como esquemas colaborativos en este caso, ¿no? Creo que eso es algo fundamental que puntualiza usted aquí bastante bien y condensa bastante bien con esta presentación y con estas reflexiones. Doctora, no sé si le gustaría añadir algo más antes de cerrar el bloque del día de hoy. Estamos súper contentos con esta presentación. Yo también estoy muy contenta siempre de participar con el PINC. A mí sí me gustaría destacar que, como lo enriquecedor de que estar en un grupo como el del Programa de Investigación en Cambio Climático de nuestra mayor casa de estudios, ¿no? Porque se presta mucho para la discusión, se presta mucho es un grupo muy, de múltiples disciplinas, ¿no? Interdisciplinario, donde creo que las observaciones son bastante buenas y contribuyen bastante al mejorar y al desarrollo que estamos haciendo para las NDC. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya prestado un ratito de su tiempo y de su agenda. Estamos muy contentos y antes de cerrar el módulo del día de hoy, me Ujú. gustaría hacer algunos pequeños anuncios. Uno tiene que ver justamente con invitarlos a la siguiente sesión de este módulo 39. En la próxima sesión estaremos hablando de sequía y sector primario en México, algunos de los impactos, aprendizajes y futuros para la adaptación. Esta sesión estará a cargo del doctor Guillermo Murray, del IES, de la UNAM, que está en Morelia. Y pues bueno, también, por supuesto, invitarles al el picnic, que es una propuesta de lectura que tenemos desde el PINC y la REDUC. Es una propuesta itinerante. Cada sesión, cada miércoles, hasta el 26 de noviembre, perdón, tenemos esta actividad que va moviéndose en distintos puntos de Ciudad Universitaria. Pues bueno, concluir de nuevo dándole las gracias a la doctora Magali y esperando que esta sesión les haya ayudado un poco a reflexionar más sobre los efectos del cambio climático en la salud. Doctora, muchas gracias y estaremos gustosos de seguir escuchándole más adelante en otras sesiones. Gracias, Laila. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.